Ayer se movió, mi tarusucuera, con año boya. Y instalamos un nuevo discurso, Lucio y Elvira. Hoy ya no nos ocupamos tanto de lo que habla guaraní. Hoy el guaraní está bastante bien posicionado. Falta más, yo calculo 10 años. Pero a quienes hoy le llamamos y le abrimos los brazos a toda esa generación joven que dice, yo no hablo, pero me gustaría hablar. Esos son los bienvenidos en este tiempo. Y una de las herramientas para eso está el aguaratatá. Y que nadie tenga vergüenza. A mí se aprende ella de, no voy a hablar nomás en castellano porque hablo mal guaraní. Al hablar atravesado si quieres, no importa. Pero en la lengua se va a aprender así. Y que a cada niño, a cada niña que uno pueda tener en su casa, decir, esa es la manera en que todos podemos contribuir para que el guaraní se fortalezca. Y quitémonos de la cabeza esa idea que es una lengua que vive todavía oprimida, reprimida. No pasó ese tiempo. Es para el recuerdo, así para de vez en cuando contar anécdotas, así como bueno, contemos alguna vez eso, que el guaraní pasó tiempos difíciles, pero que hoy, de una noche larga y oscura, hoy el guaraní transita por un camino que está iluminado por un nuevo día. Pepe Ñemeco, haga luz.